Hebreos capítulo 6 a 8. Capítulo 6. Ningún capítulo en la Biblia ha perturbado a más personas que Hebreos 6. Es desafortunado que hasta creyentes sinceros hayan caído respecto a la doctrina de caer de nuevo. Los eruditos han ofrecido varias interpretaciones de este pasaje. 1. Describe el pecado de la apostasía, lo que quiere decir que los cristianos pueden perder su salvación. 2. Se refiere a personas que fueron casi salvas, pero que nunca llegaron a confiar en Cristo. 3. Describe un posible pecado solamente para los judíos que vivían mientras el templo judío existía. 4. Presenta un caso hipotético o ilustración que nunca podría ocurrir en realidad. A pesar de que son los puntos de vista de otros, debo rechazar todas las ideas que acabo de mencionar. Me parece que Hebreos capítulo 6, tanto como el resto del libro, fue escrito para creyentes, pero este capítulo no describe un pecado que provoca que el creyente pierda su salvación. Si mantenemos presente el contexto total del libro y si ponemos atención cuidadosa a las palabras que se usan, descubriremos que las misiones principales del capítulo son de arrepentimiento y seguridad. Una apelación. Versículos 1 al 3. El escritor ha regañado severamente a sus lectores debido a su ineptitud espiritual. Capítulo 5, versículo 11 al 14. Ahora les insta a avanzar hacia la madurez. Perfección. Esto, por supuesto, es el tema principal del libro. La palabra perfección, madurez, es la misma que se usa en la parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, versículo 14. No llevan fruto. Esta imagen se une más tarde en Hebreo capítulo 6, versículo 7 al 8, con la ilustración del campo. La apelación, vamos adelante, significa literalmente seamos llevados hacia adelante. Es la misma palabra que se traduce sustancia en capítulo 1, versículo 3. En otras palabras, el escritor no habla de un esfuerzo propio, sino que apela a que sus lectores se sometan, se rindan al poder de Dios, el mismo poder que sustenta el universo entero. ¿Cómo podemos caer si Dios nos está sustentando? En lugar de avanzar, sin embargo, estos judíos creyentes estaban tentados a colocar otra vez un fundamento que se describe en los versículos 2 y 3. Los 6 elementos de este fundamento no se refieren a la fe cristiana como tal, sino más bien a las doctrinas básicas del judaísmo. Enfrentando los fuegos de la persecución, estos cristianos hebreos eran tentados a apartarse del camino al olvidarse de su confesión de Cristo. Ya se habían deslizado al retroceder a la infancia. Ahora eran proclives a retornar al judaísmo, colocando así de nuevo el fundamento que había preparado el camino para Cristo y la luz plena del cristianismo. Se habían arrepentido de las obras muertas, refiriéndose a las obras bajo la ley. Habían mostrado fe hacia Dios, creían en la doctrina de los lavamientos, no bautismo, sino de los lavamientos levíticos. Hace Marcos capítulo 7, versículo 4 al 5, capítulo 9, versículo 10. La imposición de manos se refiere al día de expiación, Levítico capítulo 6, versículo 21. Y todo verdadero judío se aferraba a una resurrección y juicio futuro. Hechos capítulo 24, versículo 14 al 15. Si no avanzaban, estarían retrocediendo, lo que significaba olvidar la sustancia del cristianismo por las sombras del judaísmo. Un argumento, capítulo 6, versículo 4 al 8. Nótese desde el principio que la cuestión aquí es el arrepentimiento, no la salvación, porque es imposible sea otra vez renovado para arrepentimiento. Versículo 4 al 6. Si este pasaje es
refiere a la salvación, enseña que un creyente que pierde la salvación no puede recuperarla. Esto quiere decir que la salvación depende parcialmente de nuestras obras, y una vez que perdemos nuestra salvación nunca podremos recuperarla. Pero el tema del capítulo es el arrepentimiento, la actitud del creyente hacia la palabra de Dios. Los versículos 4 y 5 describen a los verdaderos cristianos. Y el versículo 9 indica que el escritor creía que eran verdaderamente salvos. Aquí no tenemos gente casi salva, sino verdaderos creyentes. Las dos palabras claves en el versículo 6 son decayeron y crucificando. La palabra griega que se traduce decayeron no es apostasía, que es la raíz para la misma palabra en español. La palabra griega es parapito, que significa caer a un lado, virar, descarriarse. Es similar a la palabra que en Gálatas capítulo 6, versículo 1 se traduce falta, de modo que el versículo 6 describe a los creyentes que han experimentado las bendiciones espirituales de Dios, pero que se han desviado o han cometido faltas debido a la incredulidad. Habiendo hecho esto, se encuentran en peligro del castigo divino o disciplina del Padre, Hebreos capítulo 12, y de llegar a ser eliminados. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, lo que resulta en la pérdida de la recompensa y la desaprobación divina, pero no en la pérdida de la salvación. La frase crucificando al Hijo de Dios, versículo 6, significa mientras se están crucificando. En otras palabras, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, no enseña que los santos que pecan no pueden ser traídos al arrepentimiento, sino que no pueden ser traídos al arrepentimiento mientras continúan en el pecado y sigan cometiendo y sigan poniendo en vergüenza. La ilustración del campo en los versículos 7 a 8 relaciona esta verdad a la figura del juego divino de la prueba, la verdad que aparece tanto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, como en Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29, es que Dios nos salvó para que llevemos fruto. Nuestras vidas un día serán probadas. Lo que hacemos y no recibe aprobación será quemado. Nótese que no es el campo lo que se quema, sino el fruto.